gracias. Gracias a los representantes de los medios de comunicación por acudir a esta convocatoria. Agradecer a nombre de quienes me acompañan su presencia para informar sobre la presentación en el Senado de la República del cuarto informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México. Este es un informe de gran relevancia para no solo hacer una evaluación y realizar el diagnóstico y análisis de las actuales condiciones en materia de seguridad y combate a la violencia, particularmente de contrastar uno de los elementos torales en la estrategia implementada por el gobierno federal para hacer frente a este reto, es la Guardia Nacional, que recordemos se creó en 2019 mediante la aprobación de la reforma constitucional y entonces fue concebida como un cuerpo policial civil. En el informe que hoy se presenta y que nos permite también hacer un seguimiento respecto del informe presentado el año pasado, pues es muy claro que la Guardia Nacional no solo no ha sido eficaz en el combate a la delincuencia, en abatir la violencia, en reducir la impunidad y en suma en construir mejores condiciones de seguridad y de tranquilidad y paz para las distintas regiones del país y las familias mexicanas, sino que ha incluso en muchas instancias agravado el problema de violaciones a derechos humanos, de presencia de condiciones de violencia y de inseguridad. La Guardia Nacional no es tampoco en los hechos un cuerpo policial civil y en consecuencia pues tenemos que concluir que la Guardia Nacional, a la luz de los 4 años y con los insumos y el valioso análisis que nos presenta el observatorio, ha resultado un fracaso en términos de los objetivos para los cuales se planteó su constitución, su creación, y en un sentido más amplio, la Estrategia Nacional de Seguridad ha fracasado también total y estrepitosamente. En consecuencia, creo que hay una tarea pendiente, no solo para el Senado de la República, en su labor de control y evaluación de la Estrategia Nacional de Seguridad, de la Guardia Nacional y de la labor en general del Poder Ejecutivo, sino como sociedad de realizar un alto en el camino y un esfuerzo de replanteamiento de los consensos necesarios para construir una paz duradera, las instituciones que requiere el Estado mexicano para garantizarla y para apuntalar lo que queremos, que es una convivencia democrática que nos brinde mejores oportunidades de desarrollo y de disfrute de la vida a todas y todos los mexicanos, reconociendo mucho este esfuerzo del observatorio y agradeciendo que se haya podido presentar aquí en el Senado de la República. Le dejaría en consecuencia los micrófonos a María Elena Morera para que platique un poco más sobre este informe con el que nos convocaron hoy para poderlo conocer y transmitir hacia ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos y a todas nuestros amigos de los medios de comunicación, que siempre son los amplificadores de lo que hacemos en sociedad civil. ¿No? Agradecer desde luego a la senadora Claudia Ruiz Massieu y al senador Emilio Álvarez y Casa, que son un ejemplo de senadores que siempre han estado para construir un mejor país, que siempre han abierto las puertas a la sociedad civil y con los que hemos trabajado muchas iniciativas. A 4 años de la Guardia Nacional, bueno, pues lo que ya sabemos es que no es una construcción de una institución de seguridad, es una construcción política de un grupo en el que hoy nos gobierna. Desde luego, si nos vamos al estudio que hacemos, que yo les recomiendo mucho que le den una ojeada, porque vienen datos interesantes desde la forma como reclutan, ¿no? Que no están reclutando realmente miembros
en la calle, sino que más bien son transferencias. El 71% de los miembros hoy de la Guardia Nacional son del Ejército, de la Marina. También si hablamos de su formación, la formación no es una formación civil, como dice la Constitución, porque además la Constitución dice que iban a ser civiles, que los iban a formar como civiles, y sin embargo cada vez toman menos horas de capacitación y no está claro qué tipo de capacitación les da, porque hemos pedido la currícula y pues realmente esta currícula no nos ha llegado. Otro dato importante es el despliegue, que no es un despliegue en referencia a los estados que tienen más problemas de violencia, ¿no? Por ejemplo, si vemos el estado de Zacatecas, tiene desplegados 1,400 elementos y sin embargo el estado de Tlaxcala tiene desplegados 1,800. O la Ciudad de México, que tuvo el año pasado cerca de 20,000 elementos desplegados, ¿no? Cuando tiene la policía más grande del país y cuando todos ustedes saben que en realidad no tiene los graves problemas que tienen otros estados, como es por supuesto Zacatecas, Michoacán, Veracruz, el Estado de México, etcétera. Otro punto importante es el presupuesto que se les ha asignado a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional es, bueno, ni siquiera nos imaginamos esos millones, ¿no? Más de 220,000 millones de pesos, no sabemos ni siquiera qué significa, ¿no? Lo que sí es claro es cuando sacan los medios de comunicación, por ejemplo, que el secretario de la Defensa se compró un departamento de lujo en un campo de golf. Eso es como más fácil entendible para nosotros. El presupuesto además no ha servido para tener mejores resultados. Si evaluamos los resultados, que es lo que quisiéramos todos los mexicanos, no importaría con qué nos estén dando resultados, pero si viviéramos en un país con paz, bueno, pues estaríamos ya pudiendo hablar de otras formas de construcción. Pero contrario a eso, lo que hemos visto y lo que vimos la semana pasada, simplemente para no irnos más lejos, un coche bomba que les estalló a unos militares en Celaya, o por ejemplo la mina antipersonas que estalló en Michoacán, o por ejemplo el asesinato de Hipólito Mora, donde había un cuartel a menos de 5 minutos y nadie llega a apoyarlo durante 40 minutos que duró, que tardaron en asesinarlos. Todo esto nos lleva a pensar que desde luego, como les decía, este es un proyecto político, no es un proyecto de seguridad. No vemos una estrategia de seguridad, como lo decimos en el informe, no hay un solo documento que nos diga que este gobierno tiene una estrategia de seguridad. Otro punto que quisiera señalar es que el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas también ha ocurrido en detrimento de las fuerzas civiles, de las policías civiles, ¿no? Cuando tenemos ya no solamente una Guardia Nacional que es completamente militar, sino que tenemos que las policías locales, ya tenemos 14 secretarios de seguridad pública en las policías locales que son de origen militar. Además de más de 1,700 elementos de las Fuerzas Armadas que están ahora en los estados dentro de las estructuras de policías estatales y municipales. El protagonismo militar, además, no es compatible con un sistema democrático, ¿no? Hemos visto de forma muy preocupante declaraciones del secretario de la Defensa, pero desde Causa en Común creemos que las declaraciones más preocupantes han sido las amenazas de funcionarios militares hacia civiles. Por ejemplo, las declaraciones del general Bucio cuando dijo que tenía una lista de jueces con los cuales no comulgaban, ¿no? Son declaraciones gravísimas que nunca las habíamos visto. Pero me parece que aquí lo importante es decir cómo sí, ¿no? Cómo sí podemos cambiar las cosas y creemos que cómo sí tiene que partir de un diálogo de la sociedad, de los partidos políticos y por supuesto de los militares para ver cómo podemos realmente que en primer lugar se cumpla con lo que dice el artículo 21 constitucional en estos momentos, pero qué vamos a hacer rumbo al 2024.
creo que esta parte es muy importante porque si bien ya no tenemos ninguna esperanza de que este gobierno nos dé seguridad, sí tenemos desde luego la esperanza, ¿no?, de que van a llegar otros gobiernos, no importa de qué partido sean, pero que entonces podemos ir construyendo lo que sí queremos, porque la experiencia no solamente de los últimos años, sino de mucho tiempo atrás, el construir policías para 3 o 6 años no nos funciona. Tenemos que construir un proyecto de seguridad que sea para 20 años, para 30 años, y en ese proyecto ir modificando lo que no nos salga bien, pero no esperar a tirar a la basura lo que ya construimos para volver a construir otra cosa. Los militares, también quiero decirlo, en este proyecto del Observatorio de la Guardia Nacional, quiero decirlo que es muy claro que nuestra crítica no es a nuestros soldados y a nuestros marinos. Nuestra crítica es a las cúpulas de las Fuerzas Armadas, incapaces de decir que no a las cientos de responsabilidades que han adquirido, incapaces de decir que no a los miles de millones que les hemos dado, y además incapaces de hacer una crítica a los escasos resultados que hemos obtenido. Por último, desde el Observatorio de la Guardia Nacional y desde Causa en Común seguiremos haciendo lo que hacemos, que es investigar qué hacen las autoridades, señalar lo que está mal, reconocer lo que está bien y hacer propuestas. Gracias. Ahora, si quieren, le paso la palabra a la exmayor Adriana Herrera, por si quieres decir algo. Buenas tardes. Pues yo nada más quiero poner énfasis en que si queremos una Guardia Nacional que de verdad nos dé resultados, si queremos una seguridad eficaz y eficiente, pues yo creo que lo más lógico por sentido común es revisar que el recurso humano por lo menos se regule bajo las leyes que deben regularse, ¿no? En la Guardia Nacional, revisar que el personal esté sujeto a un régimen disciplinario y sancionatorio, como lo dice el marco jurídico, que es un régimen civil. El fuero de guerra es uno de los argumentos que ha utilizado este gobierno para efecto de garantizar que la institución policial nueva no va a ser sujeta de intereses de civiles que puedan corromper la institución. Yo creo que bajo ese argumento seríamos el único país en el mundo que tendría una policía militar, porque no somos capaces de garantizar que hay una institución civil capaz de hacer el trabajo. Y bajo ese mismo argumento, pues entonces tendríamos que ver si también están regulando, también se está imperando el fuero castrense para los militares que están desempeñando funciones como en los aeropuertos, en las aduanas, en fin, es un argumento engañoso del cual tenemos que documentarnos para poder exigir efectivamente que no sea esta tela que está cubriendo el interés real de que sean las Fuerzas Armadas las que tengan el control de la Guardia Nacional. Se argumentó por parte incluso del ministro Saldívar que no dependían de las Fuerzas Armadas, que la Guardia Nacional dependía de la Secretaría de la Defensa Nacional y que esta era una dependencia de la Administración Pública Federal que era civil y que si dependía de la Sedena no dependía de las Fuerzas Armadas y no se tenía que confundir la naturaleza jurídica de esta institución. Sin embargo, es muy importante que sepamos que la reforma de las leyes secundarias, uno de los artículos que reformó fue precisamente que el personal asignado en la Guardia Nacional, que venía de origen de las Fuerzas Armadas, pues estaba sujeto al fuero de guerra. Yo creo que ese es el punto más importante y el que yo le quiero dar énfasis, precisamente porque pues el personal que está laborando en la Guardia Nacional no puede rendir al 100% ni nos puede garantizar la seguridad si tiene una incertidumbre jurídica. No se puede desgastar al personal sujetándolo a un fuero ejemplificativo y riguroso, porque esto te genera vivir una violencia interna hacia el interior de tu institución, porque el ambiente es estricto, es castrense, y si lo analizamos, pues el fuero de guerra es para eso, para mantener firme una institución de ese carácter. Pero además vives la violencia con la que te enfrentas afuera, ¿no? La violencia en contra de las organizaciones criminales. Entonces, un servidor público que está viviendo bajo esos dos ambientes, pues rompe tu armonía familiar, rompe tu armonía personal, profesional, y te vuelve un esclavo del sistema. ¿Por qué?
porque precisamente no tienes voz, no tienes autonomía ética, no tienes una libertad de expresión, te sujetas a una obediencia jerárquica radical. Y yo creo que ahí es donde debemos de poner mucho interés y una importancia relevante para efectos de modificar inclusive el artículo 13 que regula la existencia de los tribunales militares y el fuero de guerra. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que mis compañeras ya dijeron como prácticamente todo, dijeron ya muchas cosas que contempla el informe. Yo nada más quisiera hacer una analogía en donde si una empresa durante más de 17 años vemos que no da resultados y seguimos contratando a las mismas personas, les damos ascensos a las mismas personas y los vamos cambiando de lugar, bueno, estamos mal, ¿no? Entonces, la seguridad ciudadana desde hace 17 años está reprobada, el ejército no se ha demostrado, no hay evidencia que nos diga que efectivamente el ejército ha podido cumplir con las labores de seguridad ciudadana. Entonces yo nada más haría un llamado de cara a 2024 y a los procesos que se vienen para sentarnos partidos políticos, academia, sociedad civil, ciudadanía en general y discutir los riesgos democráticos que estamos viviendo en México y el detrimento democrático que estamos viviendo en México a partir de la militarización ya no solo de la seguridad pública, porque no lo podemos llamar en realidad seguridad ciudadana, sino de varias esferas del país, ¿no? De más de 200 funciones que se han transmitido al ejército y el poder enorme que le estamos dando al ejército que debilita los principios democráticos en el país, que debilita la democracia en el país y los riesgos que ha conducido esto a los derechos humanos, ¿no? Toda la crisis humanitaria y de derechos humanos que tenemos, ¿cómo la vamos a solucionar? Creo que tiene que ser un diálogo abierto, un diálogo donde al menos desde la sociedad civil tenemos muchas propuestas y podemos ayudar a caminar en estas propuestas. Entonces, me gustaría como cerrar mi participación con este diálogo, con la invitación a este diálogo constructivo para evitar que la democracia en México se siga debilitando. Muchas gracias. Muy puntualmente, este informe está centrado sobre una idea principal. Hay un engaño, yo diría hay una traición. La Guardia se pensó como un modelo civil y hablábamos que ahora tenemos 3, decía la ex mayor. Una guardia que se crea constitucionalmente, una guardia espuria que se construye contrario a lo que dice la Constitución, y hoy tenemos una Guardia Nacional ilegal e inconstitucional, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que regresara de la defensa donde fue depositada ilegalmente, inconstitucionalmente. La Suprema decidió dar un año vacatio legis, con lo cual se rompe toda certeza jurídica y toda seguridad. Segunda idea, mientras en este país están utilizándose minas antipersonales, que eso no había sucedido. Eso es un dato que hay que tomar registro, porque eso ya es la utilización de tecnología de guerra que se utilizaba en países como Colombia. Mientras se están explotando carros para matar a soldados, mientras secuestran a policías, mientras desollan a militantes, el presidente presenta muñequitos con su voz. El presidente está dedicado a sus ambiciones y desatiende gravemente sus responsabilidades. El tema de la inseguridad en este país es cada vez más grave y el presidente se preocupa en los acarreos del Zócalo. El narco y las redes de macrocriminalidad cada vez controlan más el territorio. Este gobierno ha tenido el mayor apoyo que cualquier otro gobierno, legal, constitucional y presupuestariamente. Y la sangre no deja de regar al río, no deja de llegar al río, y el presidente presentando muñequitos. Necesitamos revisar seriamente el pacto de Estado que cambie este estado de las cosas. Muchas gracias.
Si ustedes nos los permitieran, senadora, tenemos preguntas de parte de los compañeros de La Fuente. En primera instancia les pregunta Francisco Rubio, del financiero Bloomberg. Gracias, Dorita. ¿Qué tal? ¿Cómo están, damas? Emilio, ¿cómo estás? Buenos días. Nada más una consulta para no perderme en el sentido de la nota. Hace unos instantes, Emilio, hablabas de que la Fiscalía no está haciendo nada. ¿Sería necesario justamente que en el Senado de la República se llamara a comparecer de manera formal, constitucional, legalmente, para ver qué es lo que está sucediendo y qué es lo que se está haciendo? La primera. Y la segunda, nada más, ¿dónde quedan los senadores de Morena para escuchar esta realidad, la otra realidad de los mexicanos? Gracias. Los dos grandes ausentes en esta dramática situación son la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que la cual ya ni se extraña, ¿no? La señora Piedra, si alguien por favor habla a Locatel y le dan alguna información y es tan amable de informarnos dónde está la CNDH, no sería malo. Por supuesto que tendrían aquí que rendir informes, por supuesto que tendrían que venir aquí el fiscal y la titular de la CNDH. Pero mientras la mayoría legislativa, Morena y sus aliados, estén en la faceta de encubridores y de cómplices, como el caso del INAI, ocupados en el acarreo para los festivales del presidente, están desatendiendo gravemente a sus responsabilidades. Tenemos otra pregunta, senadora, pero es en relación a otro tema. No sé si guste contestarla usted ahorita o posterior. Ahorita. Entonces le pregunta Verónica Macías, de El Heraldo Televisión. Buenas tardes. Senadora, el día de ayer anunciaron este movimiento Congruencia por México. Si tienen pensado que se constituya como un instituto político y si desde el interior del Senado también ustedes cuatro, así como el Grupo Plural, tienen también contemplado que sea una nueva bancada o todavía no lo tienen. Esa es una. Gracias, Verónica. Vamos a constituirnos como un grupo de senadores independientes. No nos vamos a integrar a ninguna otra bancada. Vamos a actuar los cuatro como una nueva bancada independiente, pero desde luego que permaneceremos como parte del bloque de contención porque seguimos estando en la oposición justamente a este gobierno y al oficialismo que han construido un régimen autoritario, un retroceso democrático muy preocupante que se expresa en todos los ámbitos de la vida social, y uno de ellos, de los más sensibles para las familias mexicanas, es justamente el ámbito de la inseguridad y la violencia y la impunidad que enfrentamos. Por eso es tan importante la presentación de este informe. Seremos una bancada independiente en el Senado de la República, seguiremos siendo parte del bloque de contención para defender nuestro sistema democrático y el régimen de derechos y libertades que está en riesgo con Morena. Y respecto al movimiento Congruencia por México, es simplemente la convocatoria a esta instancia que no busca convertirse en una nueva agrupación política, sino simplemente un lugar para convocar a todos aquellos que quieran buscar ensanchar los espacios de participación de una ciudadanía que no se identifica con los partidos políticos, que quiere incidir en la construcción de una agenda democrática, de consensos y de construcción de un país y que un cambio de rumbo hacia el futuro, y que estaremos visitando el país en este sentido, pero no desde una militancia partidista, más bien desde una convocatoria a la ciudadanía para juntos construir nuevos espacios de participación. Y la otra, senadora, la desbandada del día de ayer al interior del PRI, desde su visión, ¿cómo podría afectar al Frente Amplio por México? También que varios aspirantes ya no, ya se hayan bajado de esta contienda interna, por así decirlo, y si esto no beneficiará quizá a la otra oposición. Movimiento Ciudadano no se ha querido unir a esta alianza, a lo mejor ellos les favorece, o quizá hasta Morena. Denos su opinión. Verónica, yo diría que
En el tema de el evento de ayer, donde 4 senadores de la República y más de 300 ex militantes del PRI presentamos nuestra renuncia a ese instituto político, pues creo que es algo que debiera preocupar a los priistas, que debieran preocuparse de cómo mantener no solo una cohesión en ese instituto político, sino una motivación a su militancia, que es mucha y que está en todo el país y que es una militancia que en su mayoría continúa muy comprometida con los ideales de ese partido, para permanecer haciendo trabajo político en su interior. Y de lo que está, no solo el evento de ayer, donde fuimos más de 300, pero somos 300 que nos sumamos a muchos que en todo el país, pública o silenciosamente, han abandonado ya al Partido Revolucionario Institucional. Creo que tendrían que ocuparse los priistas de cómo no significar una pérdida de fortaleza o una debilidad para la constitución del Frente Amplio por México. Y respecto al proceso que ha echado a andar ese frente, pues en su momento yo hice públicas las razones por las cuales decliné participar. Creo que genera muchas incertidumbres y un riesgo significativo de incurrir en justamente el tipo de prácticas fuera de la ley que hemos estado señalando de los aspirantes del oficialismo. Cierro diciendo que me parece un esfuerzo valioso, importante, y qué bueno que siga una ruta. Yo, por las razones que ya conocen, decidí no participar, como hicieron otros aspirantes, por las múltiples interrogantes que hay respecto de este proceso. Ahora, creo que de aquí a que empiece el proceso electoral, que empieza en septiembre, pues vamos a ver también otras expresiones, constituir vías para plantear una alternativa al país. Seguramente Movimiento Ciudadano lo hará y veremos qué más surge en este camino. Lo que sí te puedo decir es que todos en la oposición estamos claros de que le urge un cambio de rumbo al país y que nos toca a todos nosotros plantear alternativas a la ciudadanía para lograr ese cambio. 4 senadores independientes hoy lo haremos no desde la trinchera de partido, sino desde la trinchera ciudadana y como senadores de la República buscando hacer posible ese cambio de rumbo en 2024. Por último, les pregunta Andrea Becerril de La Jornada. Buenas tardes. Ese muchacho. Senadora Ruiz Massieu, Gracias. Senadora Ruiz Massieu, yo le quería preguntar sobre la conformación de la nueva bancada. Sí. ¿Ustedes van a tener participación formal en la Junta de Coordinación Política? ¿Van a tener acceso a todo lo demás que tienen los otros grupos? Porque, bueno, hay otros que tampoco tienen los 5 miembros que se requieren. O hay un criterio laxo. Imagino que ese mismo se van a acoger. Y en ese sentido le quería preguntar eso. ¿Van a tener participación en la Junta de Coordinación Política? Usted decía que van a seguir en el frente opositor. Bueno, aunque bueno, finalmente ahí también esté la bancada del PRI, ¿no habría posibilidad ahí de que hubiera alguna confrontación o algún incidente? Pues como grupo independiente, y estaremos hablando los detalles con el presidente de la Jucopo y el presidente de la mesa directiva, pero por los comentarios que ya han hecho ellos mismos públicos, pues nos acogeremos a los mismos derechos que tenemos no solo como senadores, que esos tenemos todos, derechos a los que ha accedido, por ejemplo, el Grupo Plural, y creo que pues así será. Hay la disposición para reconocer nuestra decisión de conformarnos en una bancada independiente. Ello implicará pues tanto el respeto a nuestras intervenciones en el Pleno del Senado de la República, como a la integración de comisiones, participación con voz pero sin voto en las reuniones de la Jucopo, etcétera. Hemos sido parte del bloque de contención desde el inicio de la legislatura.
los senadores en su momento del PRI, todos, yo en lo personal, de una manera muy importante, buscando articular y mantener y darle cohesión a ese bloque de contención, en el que estaban todos los senadores de oposición, del PRI, del PAN, del PRD, Movimiento Ciudadano, Grupo Plural, y ese bloque de contención pues sigue igual en ese sentido. Ahora con 4 senadores independientes, los senadores del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano y del Grupo Plural. Eso no cambia, y simplemente decir, por lo que comentas de posibles confrontaciones, pues cuando menos nosotros, los senadores independientes, somos políticos profesionales que hemos sido capaces siempre de construir con quienes piensan distinto o militan en una fuerza política distinta. Hoy nosotros no militamos en ningún partido político, somos independientes, pero seguimos haciendo política con todos, con quienes encontramos coincidencias, incluidos desde luego los senadores y senadoras del Partido Revolucionario Institucional. Renunciamos al PRI, pero no renunciamos a hacer política y mucho menos renunciamos a defender a México y a sumar voluntades y lograr acuerdos y entendimientos para defender a México frente al retroceso autoritario de Morena. Si me permite algo más, ¿no hay riesgo de que le quiten las posiciones que ahora tiene en algunas comisiones? En la del seguimiento al TEMEC, por ejemplo. Pues mira, sin duda, como cada vez que hay una alteración en la integración de las bancadas, se vuelve a valorar las posiciones que le corresponden a cada grupo parlamentario. Seguramente pasará lo mismo, y bueno, pues es lo natural. No es algo que nos deba sorprender, simplemente obedece a la composición numérica. Al Partido Revolucionario Institucional, por ejemplo, pues con la disminución de 4 senadores, pues ya no le corresponde vicepresidencia en la mesa directiva, 2 comisiones que tienen como presidencias y otras tantas secretarías. Es lo natural que pasa cuando se modifica la integración de las bancadas, y es lo que ha pasado a lo largo de la legislatura cuando se han modificado las integraciones de otros grupos parlamentarios. Gracias. Y por último, sobre otro tema, si también el senador quisiera contestar. Yo después platico para separar ya. ¿Sí? Ok. Gracias. Gracias. Entonces no tendremos más preguntas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Sí, no, yo ya te pongo para, yo creo que el miércoles, el martes no, pero el miércoles seguro sí. ¿Sale? Órale, gracias. Que esté muy bien. Estamos ahora sí, que la vemos nacional.